¿Cómo nace el cine mexicano? ¿Cómo nace la primera película importante del cine en México? Como sus protagonistas, es una película que nace en un contexto de violencia, es una película que nace en un contexto lleno de incertidumbre, en un contexto donde sus protagonistas no tienen un final feliz. Es una historia que nace de la corrupción, del amiguismo, del crimen y de las consecuencias que en nuestra sociedad seguimos viviendo. Vamos a ver de qué trata esto. Si nos ponemos a pensar el impacto que tuvo el cine, hay que pensar en el impacto que tiene la imagen fija con la imagen en movimiento. La imagen fija, la fotografía, es un momento estático de la vida. Puedes imaginar miles de cosas. En cambio, con la imagen en movimiento, con la fotografía en movimiento, estás viendo la vida reflejada, recreada en tiempo real. El 14 de agosto de 1896, los enviados de los Lumière dieron la primera exhibición pública de cine en la Ciudad de México, en el entresuelo de la droguería Plateros, de Plateros 9, actual Avenida Madero, en el local de la Bolsa de México, a espaldas de lo que fuera la joyería La Esmeralda. Las vistas, que era lo que se denominaba en aquel entonces como las funciones de cine, era una serie de tomas fijas sobre asuntos de la vida cotidiana, ¿no? Básicamente era ir a la Alameda y tomar a la gente paseando un domingo, ir a Xochimilco, ir a Iztapalapa, que en aquel entonces era un lugar de campo. Enrique Rosas fue cinematógrafo oficial del presidente y eso lo hizo recorrer otras partes del país cubriendo las actividades. De hecho, se dice que el primer documental lo hizo él al seguir una gira del presidente Porfirio Díaz por la ciudad de Mérida y darle un tratamiento cronológico a toda la narración de las actividades. En 1910 estalla la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz cae y entonces sucede uno de los fenómenos, podría decirse, uno de los nacimientos más importantes para el cine mundial. La Revolución Mexicana es el primer conflicto armado en ser registrado en filme. Por eso dio la vuelta al mundo. Todo el mundo supo de la guerra civil que vivíamos en aquel entonces. Fue el primer conflicto armado que se retrató crudamente mucho antes de la Primera Guerra Mundial, mucho antes de toda esa guerra encarnizada en las trincheras.
Antes se tenían registros en bitácoras de la guerra de Crimea o de algún otro conflicto de las guerras europeas del siglo XIX. Aquí se ve por primera vez el rostro más cruento de la violencia que genera la guerra. Se ven a las víctimas, se ven a los huérfanos, se ven a la gente mutilada. El cine mexicano nace del documental mexicano. Todos los ejércitos llevaban a su camarógrafo. Todos los ejércitos registraban tanto su vida cotidiana, tanto su paso por las distintas poblaciones, como sus propias batallas. El documental mexicano es importante para la ficción mexicana, porque a partir de ahí empieza a haber una serie de técnicas de recreación de muchos de los conflictos. A veces el camarógrafo estaba en una posición incorrecta para tomar la batalla, hacía un registro inicial, pero después, a partir de ese registro, hacía la recreación de las batallas. En algunos casos, no siempre. Después entendieron que había una forma de posicionarse para tener un registro fidedigno en tiempo real de las batallas. Y esto permitía construir una narrativa. En el momento en el que se vivía en México, en aquel entonces, en la capital sobre todo, era de una gran inestabilidad política. O sea, llegaba un ejército, tomaba la ciudad unos días y después la dejaba, llegaba otro ejército, la tomaba, se quedaba unos días, la administraba y se retiraba. Pasó con Villa, pasó con Zapata y pasó con Carranza. Pero Carranza, siendo mucho más vivillo, llegó a la ciudad. Y hay un hecho muy importante en este asunto. Cuando llegan y toman la Ciudad de México, saquean negocios, saquean bienes, se llevan comida, se llevan objetos de valor. Todos sus soldados empiezan a robar a diestra y siniestra. De ahí nace el término carrancear. Una de las cosas que sucedió cuando nace el gobierno de Carranza en 1915 es que designa a un tal Pedro González como gobernador de la Ciudad de México. Pedro González tenía una fama de ser igual de carranciesco que toda su pandilla, ¿no? Y algo que sucedía es que por el mismo conflicto armado y por las cuestiones de pacificación, había miles de redadas cada día, cada noche, buscando armas y enemigos escondidos en distintas casas de la ciudad. Entonces siempre llegaban con una orden de cateo y esa orden de cateo era una invitación para meterse a casas de gente pudiente y ver qué había. Esto dio pie a que un grupo de gente bastante abusiva se disfrazara como los mismos soldados de la policía militar de Carranza, con órdenes de cateo falsas, según, y se dedicaban a robar, extorsionar y secuestrar gente. Eran conocidos como la banda del automóvil gris. ¿Por qué? Porque siempre escapaban en un automóvil de color gris después de hacer sus atracos.